Bien, bienvenidos a la segunda parte de este video de enfermedades comunes en los niños. Vamos a empezar a hablar de enfermedades exantemáticas. Antes de empezar a hablar puntualmente de la que ustedes ven en pantalla, quiero hacer un resumen de qué es una enfermedad exantemática. Las enfermedades exantemáticas son todas enfermedades, ¿sí?, muy comunes en los niños, para las que algunas existen vacunas y para las otras no. Son todas generadas por algún tipo de microorganismo, la mayoría virales, ¿sí? Vamos a ver qué virus genera cada una de estas enfermedades, que pueden o no ser muy peligrosas, ¿sí? Hay algunas, por ejemplo, como el sarampión, que son muy peligrosas para los niños y otras que no tanto, como por ejemplo la escarlatina, pero que todas tienen en común que en algún momento el chico se brota. ¿Qué quiere decir que se brota? Que se le salen pústulas, manchas. Eso es un exantema, ¿sí? Cuando nosotros hablemos de exantema, lo que estamos hablando es de ese rash, de ese que se brotó, ¿sí? Que la madre viene y te dice se llenó de manchitas de un día para el otro. Bueno, eso es un exantema. Todas estas enfermedades, si bien son distintos tipos de exantema, todas en algún momento el chico se brota. Entonces, la primera, y yo les diría que es una de las más importantes, sobre todo en los tiempos actuales donde muchas personas decidieron no vacunar a sus hijos, hay un gran rebrote de muchas de estas enfermedades. Una de ellas es el sarampión. El sarampión estaba erradicado, ¿sí? No había chicos con sarampión, por lo menos en Argentina. Dejaron de vacunar a los chicos y hubo un rebrote de sarampión. Es una enfermedad que afecta no solamente al chico que no está vacunado, sino a todos los chicos que sí están vacunados, ¿sí? Entonces es una enfermedad muy contagiosa. Esa es la característica principal del sarampión, por lo cual es muy importante estar atento esto en un medio como un jardín de infantes, porque es muy fácil que se disemine la enfermedad en un espacio cerrado. ¿Cuál es el virus que lo causa? Este virus es fácil, se llama virus de sarampión, ¿sí? Clínicamente podemos hablar de 3 fases, ¿sí? La incubación, que es cuando se infecta, acá no va a tener ningún tipo de síntomas. El pródromo, en el cual vamos a tener síntomas, pero son síntomas generales que se los podemos atribuir a 1,5 millones de cosas. Y la última, que es la eruptiva, que es cuando el chico se brota. Entonces, básicamente, en la fase eruptiva, que es la que nos importa, es la que va a presentar el exantema, lo que vamos a encontrar son máculas eritematosas, que son manchas, y pápulas, que son manchas con relieve, que inician en la cara y descienden al cuello y luego al tronco, ¿sí? Recién hasta llegar los miembros. El sarampión siempre sigue esta trayectoria: cara, cuello, tronco, miembros, ¿sí? Va de afuera para adentro, de adentro para afuera. Básicamente en unos 3 o 4 días la erupción es generalizada, ¿sí? Esto no es que se brotó de la noche a la mañana, tardó en brotarse un tiempo. Y siempre vamos a encontrar temperaturas altas en el sarampión, entre 39 a 40 grados centígrados. Son de temperaturas que la gente se asusta y consulta, por suerte. Suelen tener tos, incluso la tos es persistente después de que desaparece el cuadro, y el exantema dura unos 7 días. Se va igual que vino y no deja secuelas. ¿Cuál es el problema del sarampión? El sarampión hace vulnerables a los chicos a infecciones bacterianas. Entonces, si nosotros tenemos un cuadro de sarampión, ¿sí?, y ese chico después de los 7 días se le fue el exantema, pero sigue feo, sigue con tos, sigue con fiebre, es muy probable que ese chico se haya sobreinfectado con alguna bacteria y tenga una neumonía, ¿sí? Esa es la principal causa de muerte en estos chicos con sarampión, ¿sí? La gente se muere de esto. Por suerte hay vacuna para el sarampión, ¿sí? La segunda enfermedad exantemática que vamos a encontrar es el exantema súbito. Se llama así porque aparece de la nada, en teoría. También tiene esos nombres, se llama sexta, la Roseola infantum o pseudorubiola, porque se parecen en algunas cosas. Básicamente afecta lactantes o preescolares, ¿sí? O sea que es un niño casi grande. También presenta fiebres altas entre 39 y 40 y vamos a ver qué sigue esta sistemática. El chico se infecta. Los primeros 3 días tiene una fiebre altísima, 40 grados. Al 4.º día esa fiebre se le fue. Y ahí es cuando aparece el exantema. ¿Se entiende? Entonces,
Se le dice exantema súbito porque el exantema sale de la nada después de un cuadro febril. A veces, en algunos pacientes, después del exantema, que también dura unos 4 días, pueden volver a llegar a tener fiebre. Pero en general es raro, es fiebre y el exantema, ¿sí? ¿Cómo ese exantema va a tener máculas o pápulas, que recuerdan que son manchas o manchas con relieve, que son eritematosas y son chiquitas, ¿sí? Pueden o no confluir, no es muy necesario que confluyan. En general, estos progresan bien y no tienen ningún problema a futuro. Pero sí tienen esta situación de se infecta, 3 días con fiebre alta y de la nada se brota. Entonces, muchas veces los padres llevan a los chicos a consultar cuando está brotado. Por eso es que los médicos le pusieron el nombre exantema súbito, porque es un exantema que no saben de dónde salió, o sea, que se brotó de la nada. ¿Se entiende? Esa es la diferencia con el sarampión. El sarampión tarda unos días en terminar de que se brote. Este no, este se brota todo de una. Bien. La quinta enfermedad o eritema infeccioso es el que va a estar generado por el virus parvovirus B19 o parvo 19. Este afecta también a lactantes y preescolares y tiene un periodo de incubación más largo que los demás, entre 4 y 12 días. La gran diferencia con este es que va a tener fiebre baja y vamos a encontrar síntomas generales. Entonces muchas veces se lo confunde con algún tipo de resfrío. De hecho, el parvovirus es un tipo de virus respiratorio. ¿Cuál es la característica del exantema? Vamos a tener un exantema que se llama en el signo de la cachetada. Porque vamos a encontrar niños con los cachetes, ¿sí? Las mejillas muy rojas, prendidas a fuego, ¿sí? Que respetan la nariz. Entonces, esa erupción es maculopapular, ¿sí? Vamos a encontrar manchas, si ustedes la van a tocar y va a estar gruesa, y dura aproximadamente 7 días. Es muy característica la disposición y cuando un pediatra lo ve, enseguida se diagnostica, ¿sí? No tiene mucho conflicto. Y lo bueno de esta enfermedad es que no maneja temperaturas tan altas, como mucho llega a un 38. Esta es totalmente distinta. Esta es como la vedette junto con sarampión de esta clase. ¿Qué es la varicela? La varicela, como todas las enfermedades que venimos viendo hasta ahora, es una enfermedad viral. La causa el virus herpes zoster, ¿sí? Que es el mismo que causa la culebrilla. Dato, que no lo tienen que saber, pero yo se los digo. Entonces, la enfermedad viral es causada, la enfermedad de la varicela es causada por un virus que se llama virus herpes zoster tipo varicela. Es muy frecuente en niños que están en edad escolar, pero puede ser visto en chicos más chicos e incluso en adultos. Yo tengo un compañero en el hospital que nunca tuvo varicela y tiene miedo de pasar por el servicio de pediatría para no contagiarse varicela, así que pueden darse en adultos. En adultos la enfermedad es mucho más grave, he ahí el miedo de mi compañero, pero en niños sí y en escolares sobre todo es muy común la varicela. ¿Cuál es el problema de la varicela? Es sumamente contagiosa y el paciente empieza a contagiar antes de que se brote, o sea, antes de tener signos clínicos. ¿Cuántos días antes? 3 días antes. Entonces, desde que se brotó, 3 días antes ya empezó a contagiar. Eso para tener en cuenta con quienes estuvieron, con los chicos, o sea, para poder abarcar el rango de gente que se va a contagiar. Básicamente tiene un periodo de incubación en 14 días más o menos. La aparición aparece primero en tronco y en la cabeza, a diferencia del sarampión, que recuerden que era lo primero en la cabeza, y luego se disemina al resto del cuerpo. Esta, a diferencia de las anteriores, vamos a ver que el exantema va progresando distinto en cada parte del cuerpo. O sea, vamos a encontrar en un lado costras, en otro lado manchas, en otro lado pápulas, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver manchas pequeñas, sí, vamos a ver que hay una progresión en el exantema. Esto no lo tienen que saber bajo ningún punto de vista, pero hay una progresión en el exantema de la varicela. Lo primero que vamos a ver son manchas de tamaño pequeño, rojas. Esas manchas se van a engrosar y van a formar pápulas, ¿sí? Es decir, van a tener relieve.
esas pápulas se van a llenar de líquido, ¿sí? O sea, se van a inflar y van a formar como si fuera una ampolla, que es una vesícula. El líquido adentro primero va a ser claro, pero una vez que progresa, o sea, a medida que sigue progresando en estos 7 días, vamos a encontrar que ese líquido adentro se llena de pus, ¿sí? Y eso es lo que se llaman pústulas. Esas pústulas eventualmente se rompen, se ulceran, muchas veces los chicos se rascan, entonces se las rompen antes. Y esas pústulas, con ese pus roto, con ese pus exudado, lo que van a formar son costras, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver que el chico en algunas partes tiene manchas, en otras partes tiene ampollas, en otra parte ya tiene costras. ¿Se entiende? Entonces, para terminar con la varicela, lo mismo, igual que con el sarampión, la varicela, el mayor riesgo que tiene es una sobreinfección bacteriana. Por eso es que a los chicos le dicen no te rasques. No es solamente porque le van a quedar las marcas, que es verdad, sino porque en las uñas ellos pueden tener bacterias y en la piel uno tiene bacterias. Entonces, al rascárselas, se las mete, ¿sí? Y entonces hay que evitar que el chico se rasque absolutamente. Rubiola. La rubiola es una enfermedad espantosa para los chicos porque duele, es molesta. Entonces, a veces incluso también se dan en adultos, para aquellos que capaz la hayan tenido, sepan que existe. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener un virus que se llama virus de la rubiola, que se da la vacuna en conjunto con la de sarampión, ¿sí? Vamos a hablar de eso más adelante en vacunas. Se presenta principalmente en escolares, ¿sí? En edad escolar, porque el contagio es mayor ahí, pero también lo puedo encontrar en pacientes preescolares. Se transmite por vía respiratoria y el paciente puede transmitir la enfermedad desde una semana antes de la erupción, o sea, se brotó una semana antes, ya estaba contagiando y una semana después sigue contagiando. Por ende, en todo ese periodo no está recomendado que vayan a ningún centro educativo. La enfermedad va a dejar inmunidad permanente. Esta es una de esas enfermedades que las tenés una vez, no las tenés nunca más, ¿sí? Por eso también la vacuna. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? ¿Y por qué yo les dije que duele? Porque lo que vamos a encontrar son ganglios retroauriculares, es decir, acá atrás. Esta es la aurícula, la aurícula. Esta es la oreja, retro a la oreja, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar acá un ganglio, vamos a encontrar una pelota, ¿sí? En general son bilaterales y son dolorosos. Esos ganglios van a estar desde el principio de la enfermedad hasta el final de la enfermedad. Se dice que abren y cierran el cuadro clínico. Entonces siempre vamos a encontrar esto. Entonces, si ustedes ven un chico que llega a tener algún tipo de ganglio, automáticamente hablan con los padres y le dicen, me parece que este niño hay que llevarlo a un médico. Además de eso, vamos a encontrar fiebre, sobre todo si son dolorosos. Pues si son dolorosos es suma para la idea de rubiola. Vamos a encontrar fiebre, malestar general, falta de apetito, a veces artralgia, así como si fuera un cuadro gripal. Esos son los síntomas más frecuentes. La erupción que se genera se inicia en la cara, ¿sí? Y luego se disemina el tronco. Se caracteriza por máculas chiquitas, rosadas, que tienden a confluir. Esa es la diferencia con sarampión, ¿sí? ¿Cómo la prevenimos? Con la vacuna, ¿sí? La vacuna es a virus vivo atenuado. Se aplica con la del sarampión y con la de la parotiditis, ¿sí? Obviamente, como es un virus atenuado, vamos a hablar de esto más adelante, no se le puede dar bajo ningún punto de vista a algún paciente inmunocomprometido. ¿En quiénes es peligrosísima la rubiola? En aquellas mujeres que estén embarazadas, ¿sí? Entonces, si yo llego a tener rubiola estando embarazada, en el primer trimestre voy a encontrar que hay más chances de que se genere un aborto, ¿sí? Va a ser un aborto espontáneo porque el bebé no lo va a poder resistir. Ahora, si yo ya estoy en el tercer trimestre, lo más normal que voy a encontrar son malformaciones o ceguera, ¿sí? Voy a encontrar afectaciones en el bebé, pero van a ser. Entonces, esa es el gran problema de la rubiola, cuando se dan embarazadas. Porque además es muy difícil determinar el momento en el que se infectó. Entonces es muy difícil predecir qué tipo de patología va a tener ese bebé. La escarlatina o fiebre escarlatina, esta es la única que
se genera por una bacteria. De todas las exantemáticas, esta es la única enfermedad que se genera por una bacteria. Se transmite por vía aérea, ¿sí? Lo más normal es entre 5 y 12 años en edad escolar. Tiene un periodo de incubación entre 3 y 4 días, pero lo que vamos a encontrar es que va a tener una fiebre muy alta, ¿sí? Entre 39 y 40 grados centígrados, y un cuadro parecido al de la faringitis. Vamos a tener dolor en la faringitis, vamos a tener que abre la garganta y nosotros vamos a ver un exudado blanco en las amígdalas. O sea, las amígdalas van a estar con pus, ¿sí? Vamos a tener un malestar general, cefaleas, puede haber vómitos, vamos a encontrar ganglios linfáticos cervicales, es decir, los ganglios del cuello que van a estar aumentados de tamaño. La erupción se va a presentar de 2 a 4 días después de que inició el dolor de garganta. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar la lengua en fresa de rosa. ¿Qué es eso? Y lo que está al lado es la erupción, que ven que son maculitas, son puntitos. La lengua en fresa de rosa, la lengua en forma de fresa, así se llama, es muy común, es muy específica de la enfermedad, pero no es tan común como uno creería. A veces no está. Entonces, por eso el exantema es muy característico. Entonces, eso fue infecciones exantemáticas. ¿Qué es lo que me importa de infecciones exantemáticas? Que hagan hincapié en cómo es en cada una, ¿sí? Y los microorganismos está bueno que lo sepan, o sea, qué microorganismos genera cada una está bueno. Voy a cortar acá y voy a empezar a hablar de vacunas, así les queda vacunas en un solo video hermoso, cortito y al pie, porque son 2 palabras.